padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Unas palabras de oración, hermanos. Entonces, la pregunta es, Jesús nos llama a compartir quizás nuestro ministerio en la humanidad, ¿verdad? El ministerio que se nos ha encomendado. Y tenemos el pasaje que hemos elegido para hoy, es ese el que acabamos de leer, ¿verdad? Es el pasaje de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Un poquito de memoria. Sabemos que Lucas es el Evangelio donde nos narra el nacimiento, la infancia de Jesús, ¿verdad? A diferencia de los otros evangelios. Es el Evangelio que se llama el Evangelio de las mujeres, porque desde el inicio hasta el final vamos a ver a las mujeres que son personajes principales en el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo dice más? Y eran mujeres que tenían discípulas de Jesús que acompañaban a Jesús con sus bienes, ¿no? Eran personas que estaban acompañándolo a Jesús, y Lucas se va a encargar de ordenar todos esos hechos y ponerlo de una manera muy organizada. Otra característica del Evangelio de Lucas: Lucas va dirigido a cristianos no judíos, ¿verdad? Algunos dicen que fue escrito en el año 80, quiere decir después de la destrucción de Jerusalén. Otros van a decir que fue construido en el año 120. Hay discusiones sobre esto. Nos quedamos con el año 80. Después que fue destruido el templo, allí viene el trabajo de redacción del Evangelio de Lucas, y algunos dicen de que Lucas y el libro de los Hechos es un solo libro. Si usted termina de leer Lucas y empieza leyendo los Hechos, pareciera realmente que es un solo libro, ¿no? Pero lo tenemos ahí separado: Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Algunos dicen de que los Hechos no fue escrito por Lucas. Ese es un tema aparte. Pero ahí tenemos los libros a quien se le atribuye la autoría, es a Lucas, ¿verdad? De profesión, ¿recuerdan ustedes qué profesión tenía Lucas? Médico. Era el médico, ¿verdad? Dicen de que esta mujer iba a todos los médicos para que la curaran de un flujo de sangre de 12 años, hermano. Usted sabe de personas que sufren ahora en nuestra época, y los médicos les sacan dinero, ¿verdad? Y le sacan dinero, y le sacan dinero, le dan pastillas y más pastillas, y usted va al hospital y regresa a la casa y usted nunca encuentra mejoría. ¿Conocen personas que sufren eso, hermanos? Sí. ¿Conocen ustedes personas que años y años con la misma pastilla van y no encuentran mejoría? Yo sí conozco. Y son hermanos y hermanas mías en la fe que oran conmigo y confían en los médicos, y los médicos les sacan el dinero y les sacan el dinero. Así era esta mujer. Y lo dice el Evangelio de Lucas. Esta mujer, como decimos nosotros a buen limeño, a buen peruano, la desangraban. Dice, ¿no? Te están sangrando, dice, cuando te están quitando tu dinero, ¿qué te dicen? Cuidado que te están sangrando, ¿verdad? A esta mujer la estaban sangrando. Pero además tenía un flujo de sangre. Dos problemas tenía: la miseria en la cual habían metido los médicos, que ya estaba desangrada económicamente, y el sangrado de 12 años que tenía. Sangrada económicamente y sangrada físicamente. Se encuentra con Jesús en esta condición. Jesús no tenía tiempo para la mujer. No tenía tiempo para nadie. Se había acercado Jairo. Él tenía la casa allá, tenía su agenda. Vamos a la casa de Jairo. Y Jesús iba. Abran paso, abran paso. Porque iba al ministerio, abran paso. Y esta mujer se tira. ¿Qué cosa fue lo que hizo ella al tocarlo a Jesús? Según lo que usted leyó. Usted creo que leyó ese pasaje, hermano. ¿Qué fue lo que hizo al tocar una mujer de flujo de sangre? ¿Qué hizo si tocaba a otro? ¿Melina? Si una mujer que tenía flujo tocaba a otro, ¿qué le hacía? ¿Lo hacía?
impuro, o sea, lo contaminaba. Esta mujer lo tocó a Jesús, ¿lo contaminó Jesús o no lo contaminó según la ley? Según la ley. Según la ley sí lo contaminó. Jesús, si hubiera sido otro, ¿qué le hubiera dicho? Claro, porque lo contaminado. ¿Por qué? Porque lo contaminó. Según las reglas. ¿No? O sea, ¿por qué me tocas? ¿No? Si tienes flujo de sangre, tú no conoces la ley. La ley dice que no debes de tocar. Sin embargo, Jesús actuó de otra manera. A Jesús le han llamado médico callejero, médico descalzo, el médico de los pobres, el Galileo, muchos adjetivos, ¿no? Y realmente era un médico de las calles. Se encontraba con endemoniados, con prostitutas, con leprosos, pero también iba a las casas y Jesús era considerado pues un médico en su época, hijo de Dios, proclamándose hijo de Dios, pero era considerado que traía sanidad. La gente iba y le decía: cura a mi suegra, cura a mi hija, pon tus manos en mi hijo, por favor. Lo que hacía Jesús, se levantaba, ¿no? Sanaba, era el ministerio de él. Cuando vamos a evangelizar, hermanos, esas son las realidades que también hay. La idea no es evangelizar quizás y llevar un versículo de la Biblia y esperar que se conviertan al Señor, sino ver qué realidades de postración hay en esa casa, ¿verdad? Qué realidades de indignación hay en esa casa, qué realidades de exclusión hay en esa casa, qué realidades de marginalización hay en esa casa. Ténganlo por seguro, hermana y hermano, que cuando usted va a tocar la puerta de una casa para llevar la palabra de Dios, dentro de esa casa hay una persona, y seguramente que es mujer, que no va a decir lo que siente, que no se va a quejar, que no se va a defender, que va a creer de que su vida terminará en esa casa porque es mujer. Ten en cuenta que en esa casa adentro va a haber quizás una mujer que sufre soledad, que no va a poder encontrar a alguien que le escuche, pero no necesariamente para hablar de la Biblia, sino para decirle: sabe que no tengo una amiga que me pueda ayudar porque tengo problemas de salud, no sé cómo hacer para ir a una ginecóloga, ¿me puedes ayudar? Y quizás usted ya no tenga tiempo de leer la palabra, porque decir: sí, vamos, te llevo al médico, tengo una hermana, pero no tienes tiempo para leer la Biblia, porque te interesa, estás ayudando, la verdad, ¿no? Estás compartiendo. Eso es evangelizar.